Bueno, pues el tema que tenemos hoy es la actitud lo es todo. Y es verdad, verdaderamente. La actitud en esta vida lo es todo. Vemos gente que se pone a hacer cualquier cosa, la hace de cualquier manera, le da exactamente lo mismo, y luego viene otra persona con a lo mejor menos conocimiento, menos preparación, y sin embargo le echa unas ganas, le echa una actitud de perfeccionismo, de querer hacer eso mejor en condiciones, que dices, ole. Pero en la Biblia también vemos personas que su actitud marcó la diferencia. Por ejemplo, en la Escritura habla en Primera de Samuel, cuando vino el gigante Goliat, dice la Escritura que todos se pusieron temiendo, se turbaron, estaban temerosos. Y de repente aparece por ahí un chavalín, un adolescente, vamos a poner 13, 14 años, un mico que todavía no ha crecido, y dice, pero ¿cómo vamos a estar temerosos? Ha desafiado a los ejércitos del Dios de Israel, y coge una piedra y se lanza contra él. Eso es actitud. Había hombres más fuertes, mejor preparados, con armaduras, que estaban ahí con un miedo que no podían. Sin embargo, David, cuando se acercaba a Goliat y Goliat se empezó a burlar de él, dice, pero bueno, ¿qué pensáis? Yo soy un perro para que venga enfrente mío este mico que me viene aquí a atacar. David dice, tú vienes contra mí con espada y con lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Todos sabemos y hemos visto las películas cómo David, un tío de casi 3 metros de altura, cayó al suelo con una sola piedra. Eso es actitud. Otro ejemplo tenemos el de la reina Esther. Sabéis que en los tiempos del rey Asuero de Persia, pues se emitió un decreto diciendo que todos los judíos tenían que morir. Fíjate el antisemitismo si ya tiene años. Entonces la reina Esther, con sus doncellas, se puso en ayuno, y su tío Mardoqueo. Entonces había una ley que decía que tú no te podías presentar delante del rey a menos que te llamase, si no era pena de muerte. Pero cogió la reina Esther en la valentía de Dios y dijo, si perezco, que perezca, pero no voy a ir para atrás. Iré y presentaré mi petición delante del rey. Y se presentó. Eso es actitud. Si perezco, que perezca. Entonces, en el cristiano, la actitud lo es todo. ¿Por qué? Porque hay cristianos que están con una mano delante y otra detrás y esperando que le metan la papilla en la boca, y hay otros que tienen hambre de Dios, que quieren aprender, que dicen, pastor, enséñeme. Ahí. Y otros les da más o menos lo mismo. Hay un joven que estuvo viniendo un tiempo con nosotros, Bocca, un hermano, que es que cada 2 por 3 me estaba enviando preguntas al WhatsApp. A mí no me ofende para nada. ¿No quiere? Yo lo decía, ¿y por qué no a tu pastor Guzmán de la iglesia Guzmán se los mandas? Será porque yo te contesto y él no te contesta. Pero tenía esa hambre de Dios, es que quería conocer las cosas de Dios. Entonces, las mismas cosas son las que Dios desea que nosotros esa misma actitud tengamos. Vale. ¿Cuál es el desafío que tenemos? En ser un seguidor de Cristo. Es una gran actitud. Ese es un gran desafío, seguir a Jesús. La forma en que la actitud que tú tengas a cómo seguir a Jesús va a marcar la diferencia en todo. Vamos a leer un texto en 2 Corintios 5, 17. ¿Cómo empieza todo? Bueno, 2 Corintios 5, 17 dice, todo aquel que es nacido en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas de nuevo. Todo tiene un principio. Todo tiene un principio. Cuando uno viene a Cristo, llega un momento que toma una decisión. Yo quiero seguirte. Bueno, pues Dios dice, bueno, te vamos a hacer de nuevo. Te voy a meter en las aguas de mi espíritu, te voy a limpiar toda la suciedad que tienes y te voy a hacer de nuevo para que seas nueva criatura. Esa es la realidad. Un cristiano es nueva criatura, es como una nueva creación. Así que todos
tenemos el mismo principio, pero no todos llegamos al final de la misma manera. Entonces, esta predicación va de cómo unos marcan la diferencia desde que nacen hasta que algún día vuelvan con el Señor y otros pues no lo hacen. Dice en Primera de Pedro 2, capítulo 2, versículo 3. La predicación la estamos grabando, así que todos los versículos los vais a tener en la grabación y me comprometo a mandároslas a todos y ponerla en internet. Primero que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 al 3. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Fíjate, ¿quién pone el deseo? Pones tú. Es así. Se sobreentiende que un niño recién nacido tiene un hambre, tiene un deseo de alimentarse. Si no fuera así, lo llevas al pediatra, oye, que mi niño no me come, que mi niño no tiene hambre. Pero ¿cómo un cristiano no va a tener hambre de Dios? Es lo natural que tener hambre de Dios. Pero Pedro, en su primera epístola, tiene que decir esto porque había algunos pues, que estaban en pura anemia. Sabes que la palabra anemia viene una palabra griega que significa debilidad, simplemente. Como no se alimentan, están en debilidad. Dice, desead como niños recién nacidos. ¿Para qué? Para crecer. Un cristiano tiene que crecer, no te puedes quedar siendo un bebé toda su vida espiritual. Y desgraciadamente conocemos que hay iglesias en las cuales la gente está sentada durante años, a lo mejor se atreve a decir un día amén, algún día decir aleluya, pero que verdaderamente no hay crecimiento en su vida. ¿Cómo se muestra el crecimiento en una vida cristiana? En que tu vida llegue a parecerse a la de Jesús. Es así. El crecimiento en la vida cristiana no es llegar a ser pastor y en un púlpito, ¿no? El crecimiento en la vida cristiana es que tu carácter se parezca al de Jesús al punto que la gente te vea a ti y diga, joder, tienes más de Jesús que de ti mismo. Ese es el objetivo que todos queremos. Crecer para ser como Jesús. Y aquí lo importante es cómo acabas, no cómo empiezas. Todos empezamos de la misma manera, pero Dios quiere que nuestro final sea mejor que el principio. Eso significa que te vas a caer, vas a tropezar, vas a tener tentaciones, vas a intentar tirar el diablo por un lado, el mundo por otro, tu familia por otro. Va a haber momentos en los que te estampas contra una muralla, que tengas que subir una montaña, bajar un valle, meterte por la sombra de muerte como el Salmo 23. Lo tenemos asegurado. No es fácil el camino. Los primeros cristianos vemos cómo el ser cristiano tenía un precio. Y vas a tener un precio en tu vida. Van a venir palabras de dudas, va a venir gente que te va a querer desanimar, pero tú vas a tener que decidir seguir a Jesús y negarte a ti mismo, como hemos escuchado esta mañana en el estudio, o no negarte a ti mismo y volver para atrás. En el libro de Hebreos, no hace falta que lo busquéis, hay un versículo que su escritor, que seguramente era Pablo, dijo, nosotros no somos de los que volvemos atrás para perdición, sino que vamos adelante para terminar y llegar al final de la meta. Es decir, que hay siempre la tentación de volver atrás en cualquier momento de nuestra vida. Ahí hay muchas anécdotas de los cristianos en la Unión Soviética, de cómo, cuando estaban reunidos los hermanos, orando, buscando de Dios, muchas veces llamaba el KGB y cogía a los hermanos y te metían 10 años de cárcel simplemente por tener una Biblia, por leerla o por reunirte para orar. Entonces, ¿qué era lo fácil? Bueno, pues olvidarte de ello. Uy, Dios mío. Ahí, estar en un gulag 10 años. No, yo de Cristo no quiero saber nada. Y a veces ha habido personas que han preferido el negar a Jesucristo en vez de seguir el camino. Esta semana vi una película maravillosa, se llama El Silencio. Es de los cristianos en Japón.
Sabes que en Japón, en el siglo XVII, fueron misioneros católicos, predicaron el Evangelio y sobre todo mucha gente pobre se convirtió. ¿Pero qué pasó? Que los señores feudales japoneses, los samuráis, no les gustaba nada el cristianismo y empezaron a perseguirlos. Y verdaderamente los pobres cristianos japoneses pasaron una prueba muy grande. Lo que hacían era, cogían una imagen de Jesús o de la Virgen María, porque los misioneros eran católicos, la ponían en el suelo y le decían al cristiano japonés, písala. Si la pisas, te dejamos libre. Si no la pisas, eres cristiano, vas a morir. Pues, ¿qué te crees? Mucha gente decidió no pisar. Y es un objeto, es verdad, es que sabemos que es un objeto de madera, pero el sentido espiritual que tenía de poner tu pie encima de una imagen que representaba a Jesucristo, pues era algo muy fuerte, era algo muy fuerte. Entonces, literalmente en estos tiempos no tenemos que pisotear el nombre de Jesús, pero vamos a ser tentados de muchas maneras de negarles. Porque ahí va a haber muchas voces que dicen, no, ay, no seas tan fanático, ay, no, de verdad, no tienes que estar todo el día con la Biblia, o si todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo vas a hacer tú también? Vas a ser probada, vas a ser probado. Pero gracias a Dios que nos ha dado herramientas, capacitaciones para poder hacer su voluntad. Vamos a segunda de Timoteo, no sé si lo vamos a leer. Segunda de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 2. Y aquí Pablo le escribe al joven pastor Timoteo, pastor de la iglesia en Éfeso. Cuando leas la carta a los Efesios, acuérdate, el pastor era Timoteo, el de esa carta. Pues en el 2:2 dice, tú pues sufre penalidades, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué dice la Escritura? Que Dios demanda que seamos fieles, pero fieles no simplemente para desempeñar un cargo en la iglesia. Yo para ser diácono tengo que ser fiel, para ser maestro tengo que ser fiel. No, para ser un hombre de Dios, para ser una mujer de Dios, Dios quiere que seas fiel a Él. Y es verdad que predicamos que hay que ser fiel en el matrimonio, pero es que hay que ser fiel en tu discipulado con Cristo. Dice que sean idóneos para enseñar, y estuve mirando en griego cuál es la palabra que se utiliza aquí, y la palabra, a ver cuál era, la palabra que se utiliza para idóneo era la persona capacitada, persona que se esfuerza, persona que le echa ganas. Esa era, que tiene actitud. Es decir, persona que tiene esa actitud, que le echa ganas en querer seguir a Cristo. ¿Para qué? Pues para enseñar a otros. Y la gran pregunta es, Dios, ¿para qué te ha llamado? Entre otras cosas, para enseñar a otros. Una persona que lleva un año en Cristo, a un recién convertido, pues ya le puedes enseñar las cosas básicas del Evangelio. O por lo menos teníamos que tener esa capacitación para hacerla. ¿Cómo una iglesia puede multiplicarse? Teniendo aquí un pastor pulpo que lo haga absolutamente todo, ¿no? En que cada uno de nosotros tuviésemos esa preparación en la palabra, esa información y esa formación para que a cualquier persona que venga nueva puedas decirle, oye, mira, vamos a quedar una vez entre semana, nos tomamos un café y te voy a dar un pequeño discipulado, una pequeña enseñanza. Mira, lo que enseña el pastor el domingo te lo doy a domicilio, donde tú quieras. Así es como se crecía la iglesia primitiva. Las reuniones, en primer lugar, eran las casas, no eran locales así hechos, es proceso
para determinadas reuniones. Eso vino a partir del siglo III, cuando ya las iglesias se hicieron más oficiales, más institucionales. Pero los primeros cristianos se reunían en casas. Generalmente eran casas con patio, como tenían los romanos, y en el patio, con paredes altas que no te veía la gente, pues ahí tenían sus cultitos. Ahí alababan al Señor, a veces por la noche, para que no te escucharan. Estuve escuchando un testimonio de los hermanos en Irán. ¿Sabes que en Irán es el lugar de más crecimiento del Evangelio de todo el mundo? O sea, imagínate la persecución que es ser cristiano en el Irán de los Jomeinis. Además tienen una policía religiosa que van. Si la mujer no lleva pelo, o sea, no lleva el velo, la pegan. Si un hombre va así como muy occidental, le llama la atención, pues imagínate si te pillan con una Biblia llorando. Bueno, pues los hermanos se reúnen y me llamó la atención que un hermano le pusieron en disciplina por cantar demasiado fuerte. Tú imagínate cómo tiene que cantar así de bajito para que no les escuchen los vecinos y no les denuncien que este hermano cantó un poquito fuerte y dije, castigado, sin Santa Cena, un mes. Bueno, hermanos, hay que pagar un precio. Estés en Irán o estés en España, hay que pagar un precio por seguir a Cristo. Entonces, tenemos que esforzarnos en esa gracia que es en Cristo Jesús. Dice en el versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Somos soldados de Dios. No vamos con armas a extender el Evangelio, ni nos gustan las guerras naturales, pero estamos en una guerra espiritual. Hay una lucha espiritual. Cuando tú salimos afuera para predicar el Evangelio, vas a sentir una lucha en tu corazón de vergüenza, de miedo, de temor, de que qué dirán, que si se van a burlar de mí, lo vas a sentir. Cuando tú sientas en tu corazón la voz del Espíritu diciéndote, háblale del Señor a este compañero de trabajo, tú vas a sentir ahí como una oposición a algo que no quiere. Satanás le encanta que nos encerremos en un local, todos así en nuestra pequeña enramada, por así decirlo, o nuestra pequeña grupito, y no molestar mucho. Pero Dios nos ha llamado a molestar, a predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Qué dice la Gran Comisión? Lo digo de memoria, en Mateo 28. Dice, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Y ha habido iglesias, yo he visto iglesias que han puesto un cartel muy grande diciendo, venid a mí los que están cansados y cargados, yo os haré descansar. Y es verdad, lo dijo Jesús, pero nos mandó que vayáramos, no que invitamos a la gente que venga. Tú tienes que ir donde está la gente a predicarle el Evangelio, a compartirles, porque todos somos frutos de que alguien tuvo misericordia de nosotros y nos habló de Jesús. Todos, absolutamente todos. Yo me acuerdo cuando era un adolescente, allí en Vicálvaro, y salían a predicar los hermanos. Ellos se ponían de una forma muy sencilla. Había una hoja más, ponían una mesa con folletos, y según salía la gente de la hoja más, pues repartían folletos, el que quería hablar, hablaban con ellos. Y de vez en cuando, un misionero, que era anglosajón, se ponía, pues como hago yo a veces, subido en la caja y demás, se ponía ahí a hablar de Jesús y tal. Y yo me acuerdo que hablaba castellano, pero fatal, fatal, fatal. O sea, era como si tuviera un estropajo en la boca hablando. Pero cuando tú le escuchabas, decías, qué amor de Dios tiene esta persona. O sea, ¿cómo es posible que con lo mal que habla, esté hablando con esa pasión, con ese amor de las cosas de Dios? A mí eso me tocó y no me enteré de lo que estaba diciendo. Sabía que hablaba de Dios, pero no entendía las cosas que decía. Pero simplemente esa valentía de coger y compartir de Jesús ahí en la calle fue una de las cosas que empezó, pum, 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 a tocar mi corazón. Entonces, el Señor nos llama a tener esa actitud de guerreros, de luchadores, como tenía Pablo.
Pablo en Filipenses 3, no hace falta que lo busquéis, dice 3:13, olvidándome de lo que queda atrás, me extiendo a lo que tengo por delante. Todos tenemos un pasado. Y ese pasado, pues a veces intenta estropearnos el presente, que si nos han hablado mal, que si nos han maltratado, que si se han reído de nosotros, que si nos han burlado, que si se han despreciado. Todos tenemos una carga que tenemos que aprender a echarla sobre Jesús y decirle a nuestra alma, gritarle a tu alma, eres nueva criatura, todo es hecho de nuevo. Y coger esos pensamientos que hay y echarlos al cubo de basura espiritual, que es donde tienen que estar, y empezar a mirarte con los ojos de Dios. Tú tienes que verte con los ojos de Dios. ¿Y cuáles son los ojos de Dios? Mira, estos son los ojos de Dios. Lo que Dios dice en su palabra de aquí. Si tú eres amado, si tú eres santo, si tú eres nueva criatura, mírate con los ojos de Dios y dilo con tu boca. Porque el tema está que cuando de tu boca sale la palabra de Dios, hay algo que se mueve en el mundo espiritual, algo que tiembla ahí. ¿Por qué? Porque esas palabras están respaldadas por el poder de Dios. Yo puedo decir palabras humanas diciendo, me va a tocar la lotería o yo qué sé, voy a tener un Lamborghini. Palabras humanas, presunción, con las tonterías que dice tanta gente. Pero cuando tú confiesas la palabra de Dios, hay algo que ocurre, hay una conexión con el mundo de Dios, hay como una central nuclear que se empieza a derramar y las cosas empiezan a cambiar. Ejemplo tenemos Mateo 4, versículo 4, cuando Jesús es tentado. ¿Qué pasó? Satanás viene a tentarle con la fama, le viene a tentar con abusar de la palabra de Dios, le viene a tentar con el idolatrarle a él. Pero Jesús siempre responde lo mismo. Escrito está, escrito está, escrito está. Cuando tu alma o el diablo utilizando tu alma, ojo, porque a veces Satanás no se presenta con cuernos y rabo delante tuyo para decirte niega a Jesús, sino que utiliza a lo mejor la voz de otras personas. Gente que te hizo daño y empieza ahí con su voz ahí a hablarte. Es que tú no vales nada, es que eres un desgraciado, nadie te va a querer, nunca vas a... Todas las tonterías que diga. Tienes que identificar esa voz como la voz del diablo y combatirle con la voz de la palabra de Dios. Escrito está, aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová mi Dios me recogerá. Esas palabras, no solamente dichas en tu corazón en silencio, sino sacadas con tu voz, porque hay que decirlas en voz alta, a veces hasta en grito cuando estamos a solas, porque tenemos que escucharnos, tenemos que escucharlo con nuestros oídos. Y cuando escuchamos la palabra, vas a sentir en tu corazón la voz del Espíritu diciendo, amén, amén, estaba esperando que lo dijeras. Yo te quería levantar y tú estabas ahí metido mirando al suelo. Entonces tenemos que aprender a confesar la palabra. Bueno, ¿qué actitud tenemos que tener ante las tentaciones? Pues me ha gustado mucho que Brigitte haya hablado de ese versículo, porque precisamente lo vamos a hablar ahora. Entonces, dice la Escritura que tenemos una lucha, es decir, que si somos amigos del mundo, pues vamos a ser enemigos de Dios. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, es decir, que hay una lucha entre lo que nuestro yo carnal quiere, este mundo quiere, el diablo quiere, hay una guerra ahí en la que estamos metidos y en el otro lado agradar a Dios. Estamos en esa lucha, ¿vale? ¿Qué es una tentación? Bueno, una tentación es un desafío. Un desafío entre elegir el bien y el mal. Es lo que se está poniendo. Los caminos de Dios o los caminos del diablo. Es así. Da igual a qué te sientas tentado. Ten por seguro que Satanás te va a tentar en algo que eres débil. Si no has tenido problema con el alcohol, no te va a tentar para que ahogues las penas en alcohol. Pero si has tenido problemas con la droga, te va a poner ahí alguien que te ofrezca droga gratis para que te la tomas. Pero
Hay cosas que no son ni alcohol, ni droga, ni pornografía, simplemente amargarnos o levantarnos en ira cuando alguien nos hace alguna que nos enfada. ¿Qué objetivo tiene la tentación? Desconectarte de Dios, totalmente. Yo me ha pasado muchas veces. Alguna vez me ha pasado, estaba muy bien, muy tranquilo, ha pasado algo que me ha levantado la ira y si dejo que esa ira vaya más, la conexión que tengo con Dios se va a cortar. Porque ¿qué Dios dice en la palabra? Airaos, pero no pequéis. Es decir, que hay una ira justificada, que es la indignación de que algo está mal. Pero hay una ira que pasa un punto y entra en el terreno del pecado y que termina dañando y destruyendo a los otros y diciendo palabras que te vas a arrepentir por mucho tiempo. Entonces, tú vas a ser tentado, lo tienes ya asegurado. Y ahí tenemos el famoso versículo de 1 Corintios 10:13, que ha leído Brigitte al principio, que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que junto con la tentación va a dar también la salida para que puedas soportar. Ojo, que yo lo había preparado y ella no sabía absolutamente nada de ello. Pero es así, es un tema que tenemos que escuchar. En primer lugar, la prueba que estás pasando es humana, no es sobrenatural, de verdad. Aunque estés pasando un problema económico, un problema de enfermedad, un problema familiar, entra dentro de lo que humanamente es soportable o incluso, aunque sea algo que tenga una fuente espiritual diabólica detrás, de lo que espiritualmente tú puedas soportar. Ahora bien, no es soportarlo con tu fuerza. Ay, ahora tengo que aguantar aquí. Ay, sí, que no quiero pecar, no quiero pecar, no quiero pecar. No. Dice, ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios. Es decir, Dios te ha dado la provisión y la salida para que tú puedas soportar. Cuando tú estés pasando cualquier prueba, sea lo que sea, pregúntale a Dios, Señor, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y ten por seguro que el Señor te va a responder, te va a dar las fuerzas. Vas a sentir su ayuda. Dice Santiago 4, 7 y 8. Vamos a buscarle porque este es un versículo que te lo tenías que aprender de memoria. Si tuvieras un bolígrafo o un subrayador, el próximo domingo ven con subrayador y coges la Biblia, ¡pum! Vale. Subrayador amarillo sobre el versículo, para que te ayude a subrayarlo. Si es una Biblia que tiene el papel muy fino, pues date un lápiz, no pasa nada. Tampoco vamos a estropear las Biblias bonitas. Pero ¿qué dice Santiago, capítulo 4, versículo 7 y 8? Someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Es una promesa. El diablo se va a sostener, se va a someter a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no es que te tenga miedo a ti no te tiene miedo ninguno, pero tienes la autoridad que Dios te ha dado, está conectada con el Dios Todopoderoso y sus ángeles. Y sabes que en el momento que tú le resistas con la palabra de Dios, van a venir unos ángeles grandes y hermosos que le van a dar a esos diablos hasta la partida de nacimiento. Y a ti no te tiene miedo, pero a ellos y a Dios sí que le tiene. Es la metáfora de la Guardia Civil. Viene un camión de 8 ejes de grande, un montón de toneladas, y hay un guardia civil. ¿Quién tiene más poder, el camión o el guardia civil? Bueno, humanamente es el camión, pero cuando el guardia civil levanta así la mano, su autoridad hace que ese camión se pare donde está. Cuando tú levantas tus manos espirituales en oración, cuando abres tu boca en oración, tú tienes una autoridad que hace que el mismo diablo y Satanás, que, vamos, poder tiene y maldad tiene, se quede parado. Y te aseguro que a lo mejor a la primera vez no, a la segunda no, pero te aseguro que llegará un momento que vas a salir huyendo cuando tú empieces a resistirle con la palabra de Dios en tu boca. Porque esas palabras están respaldadas con poder.
Estas palabras no es simplemente un libro de información o de historia acerca de Dios. Estas palabras tienen unción detrás de cada una de ellas. Una unción que Dios te ha dado para que tú la ejerzas y la uses. No simplemente para que te quedes ahí de brazos cruzados. Ay, qué fuerte, qué grande es Satanás, qué pequeñito soy yo. No, tú eres un guerrero y tienes que pelear. Las bendiciones que Dios tiene para ti las tienes que pelear y son de Dios. Porque la historia la tenemos en el propio pueblo de Israel. Dios le dijo, entrad en la tierra prometida, yo estaré con vosotros, no os podrán hacer frente. Y ellos, no, uy, qué miedo, ay, Dios mío, hay gigantes, hay murallas, uf, qué miedo, qué temor, qué pereza me da entrar ahí a la tierra prometida. Pues sabes una cosa, toda una generación se quedó detrás. Y cuando tú no peleas tus batallas, como Dios quiere, te pareces al pueblo de Israel, temeroso y volviendo para atrás. Pero hubieron dos hombres, Josué y Caleb. Dos hombres que dijeron, no, no, no. Si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Y Caleb, que era más bruto, dijo, nos comeremos como pan. Ay, ahora bien, eso con 40 años se puede decir. Espérate a tener 80 años. Imagínate a mi padre o a mi madre o a cualquier viejecito de 80 años que de repente están los dos ahí con todo el pueblo de Israel y le dice el pueblo de Israel a Josué, Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Josué tenía 80 años. Tú sabes la actitud y las ganas y la valentía y la fe con 80 años para ir a entrar a la tierra prometida. Y Caleb, me encanta Caleb. De verdad, Caleb es en el pasaje en el que dice, mi Dios estará conmigo y tengo el mismo vigor que cuando era joven. Dame el monte de Hebrón, que Dios me lo prometió a través de Moisés. Que lo vamos a conquistar. Pues Dios tiene ese monte de Hebrón, tiene esa tierra prometida para ti, esa bendición que a lo mejor es toda tu familia salva. Porque hay una promesa que dice que tú y toda tu casa con ella. O esa sanidad, esa bendición económica. O ver tu vida libre de cualquier atadura, temores, miedos, adicciones, lo que sea. Dios tiene una tierra prometida, preparada para ti. Y si tú le crees a Dios, Dios te va a respaldar. Porque es Dios el que respalda tu palabra, no porque te la diga yo o quien sea. Es que Dios te va a respaldar sus palabras. Bueno, ¿y qué pasa con las pruebas? Porque una tentación no es una prueba, ¿eh? Ojo, una tentación es para llevarte al mal camino o apartarte de Dios. Pero las pruebas son otras cosas. Una prueba puede ser un desafío para fortalecer tu fe o debilitar tu fe, para fortalecer tu carácter, las cosas de Dios, o no fortalecer tu carácter y hacerte ir para atrás. Es decir, Dios está examinando algo en tu vida. Es como esa anécdota graciosa de una hermana que oraba que Dios le diera paciencia, porque la pobrecita no tenía mucha paciencia. Y le puso al lado una persona, Dios mío, le hacía subirse por las paredes. ¡Qué persona más cerca! Dios mío, ¿cómo me has puesto esta persona que a mi lado? Yo te pedía paciencia, no te pedía un búho aquí conmigo. Hasta que el Señor le dijo, pero no querías paciencia, pues toma lo que te he puesto para que la desarrolles. Ahí está. Esa persona que te he puesto ahí es precisamente la escuela mía, las manos mías, para que tú aprendas a ser paciente. Pues muchas cosas pasan en nuestra vida que es parte de la escuela de Dios para formar su carácter en nosotros. Yo te puedo decir que hubo una época en mi vida que gané bastante dinero, tenía una residencia en el centro de Madrid, tenía ahí, me iba bastante bien económicamente, pero mi corazón se apartó de Dios, se apartó de Dios, empecé a, más que buscar las tonterías de este mundo, las vanidades, olvidarme de su palabra, olvidarme de su llamamiento.
Y una de las cosas que Dios utilizó para hacerme volver al camino, pero de una rapidez tremenda, fue el que me quedase con 3 niños pequeños yo solo. Mi mujer se fue con otro hombre y las deudas que tenía de ese negocio, me quedé con las deudas, me quedé con la hipoteca de la casa y me quedé con 3 niños pequeños. Te aseguro que volví a los caminos del Señor con una rapidez que se me quitó la tontería pronto, pero pronto se me quitó la tontería. Porque si no me ponía de rodillas por la mañana pidiendo a Dios que tuviera misericordia, no era capaz de vivir cuando venían todos los pagos que tenía que hacer. No había mes, de verdad, que llegase a final de mes teniendo dinero. O sea, ya llegaba al final de mes y ya, vamos, tenía cero absolutamente todo. No tenía dinero para imprevisto. Compraba comida de descuento, de estas que ponían en las tiendas marroquíes, que ponen así la verdura, así que está medio pocha y demás. Todo eso para poder comer. Todos esos yogures, todos esos filetes que pone que están a punto de caducar, tenía que comprar más que esas cosas para poder dar de comer a 3 bocas de 3 niños y poder alimentarlos bien. Ahora bien, te puedo decir que he visto la gloria de Dios de una forma que te puedes imaginar. Me acuerdo una vez, llegaba a final de mes, que me sobraban 50 euros. Dios mío, me creía la persona más rica del mundo. O sea, nunca me había pasado tal cosa. Final de mes de 50 euros. Estaba en la gloria. ¿Te lo puedes creer que perdí la cartera? Mira, cuando llegué a mi casa, me metí en la cama, me puse a llorar y le dije a Dios que quería morir. Mira, que yo nunca he tenido intenciones suicidas, pero de verdad, era tal el dolor que tenía. Sí. ¿Y sabes lo que hizo Dios? Cuando yo estaba ahí en mi cama llorando. A veces la oración puede ser con lágrimas. A veces lloras y oras a la vez. Yo me acuerdo que de repente oigo el timbre, bajo abajo. Me dice, ¿usted se llama Conrado Rovira? Y digo, sí. Dice, mira, me he encontrado esta cartera en la calle. Y conviene sus DNIs, pues se la ha traído a la puerta de la casa. Mira, no sabes la presencia de Dios que yo sentí en mi corazón. De verdad. Le di gracias, despedí a esta mujer. ¿Te lo puedes creer? Cuando vi la cartera, ¿qué había dentro? Había 50 euros dentro. De verdad que Dios te muestra su amor, su misericordia, que a veces tengamos que pasar por un sendero de lágrimas. Entonces, vamos a leer un versículo en 2 Corintios 4, 7, 10, donde Pablo nos dice cómo lo aplicó en su vida, esta serie de cosas. Y Pablo, verdaderamente, un hombre que era de familia rica, contratista del ejército romano para hacerle sus tiendas y rollos, bueno, pues podía haber vivido muy bien, como un judío rabínico ahí en Jerusalén. Pero dice en 2 Corintios 4, versículo 7, dice, pero tenemos este tesoro, el de Dios, en vasos de barro. Nosotros somos los vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios. Hay poder de Dios en tu vida. No tengas miedo de orar por un enfermo. No tengas miedo de decirle a una persona que orar por una persona para que sea liberada. Porque el poder no viene de ti, el poder viene de lo alto. Dios va a premiar tu valentía y tu obediencia cuando ores por liberación o ores por sanidad de una persona. La excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados. Es decir, que va a haber veces que te pegan un golpe que es como para caerte al suelo. Mira, ¿todo veis el dedo, el hermoso dedo? Tengo 10 puntos como si fuera la cabeza de Frankenstein, ahí con todos los puntos, todos ahí tapados por eso el dedo. Me corté con una radial hace 2 semanas.
Pues te puedes creer que yo no perdí la paz de Dios. Mira que dolió, mira que sangré, de verdad. O sea, estaba mi corazón tan lleno de la presencia de Dios, porque había tenido un buen devocional de oración, de leer la palabra, de verdad, estaba con un gozo de Dios que sinceramente, bueno, pues vale, me he cortado el dedo, gracias a Dios que no he perdido el dedo. No me toqué el hueso, un poquito de un tendón y no me llevé ningún nervio. Lo puedo mover, lo puedes mover, no puedes evitar. Si haces cosas, tarde o temprano te va a pasar algo. Si estás clavando con el martillo, tarde o temprano se te escapará el martillo o te darás en la cabeza o te darás en el dedo. Así. Si estás en el mundo espiritual haciendo cosas, orando, leyendo la palabra, predicando a otros, tarde o temprano va a venir un golpe para intentar derribarte al suelo. Pero, dice aquí, derribados, pero no destruidos. Dios no va a permitir. Dios va a ponerle a Satanás un límite, como a Job. Es decir, hasta aquí. Tú le puedes tentar, le puedes probar lo que yo te deje. Dice, versículo 10, ya estamos acabando. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Es verdad. No solamente nos identificamos con la muerte de Jesús, sino con su resurrección, con su vida, con su poder. Como muchos cristianos, estando puestos en pena de muerte o por los romanos o por los nazis o por quien sea, tú vas a poder matar mi cuerpo, pero no vas a matar mi alma. Yo tengo un gozo que el mundo no da y el mundo no me lo puede quitar. De estos testimonios, mira, hay tantos testimonios de hermanos en las cárceles cantando, adorando a Dios. Tú sabes que los carceleros, al ver su conducta tan distinta de los otros prisioneros, se han acercado su corazón a Cristo. Personas que tenían el corazón endurecido de torturar, pero al ver el amor, el gozo, en medio de esas horroroso, estar ahí metido entre cuatro paredes frías, oscuras y húmedas es horroroso, pero tú puedes ser libre en medio de esa celda. Tú puedes experimentar un gozo y una paz como no te puedes imaginar. Y yo te puedo hablar por propia experiencia. 2 veces en mi vida he estado detenido injustamente y por supuesto que Dios ha permitido, Dios ha hecho que saliera libre, pero en una de ellas tuve que estar 2 días encarcelado, por desgracia. Te puedo decir que la comunión con Dios que yo he sentido ahí, yo estaba alabando a Dios a voz en grito. Mira, los policías, en vez de tratarme como loco, me trataban con respeto. Porque ellos sabían que yo estaba injustamente ahí, que no había hecho nada que mereciese estar ahí detenido. Pero en este país ya sabemos las cosas que pasan. Pero te digo una cosa, yo he sentido una presencia de Dios en esos momentos tan difíciles que de verdad es que nuestro Dios es maravilloso. Te lo puedo decir sinceramente. Podemos llegar a perderlo todo, casa, ropa, familia, trabajo y todo, pero tener, sin embargo, algo, un gozo de parte de Dios, una paz en tu corazón que te va a llenar, que es verdaderamente un regalo, un tesoro que Dios nos ha dado. Bueno, vamos a leer los 2 últimos versículos, primera de Pedro 1, versículos 5 al 9. Primera de Pedro, versículo 1, versículo 5 al 9, que dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Qué necesitas? Tener fe, por supuesto. La fe la pones tú, no la pone nadie. La fe es la confianza de lo que Dios ha dicho es verdad. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Le está diciendo, hermanos, cuando venga el fin, cuando venga la gran tribulación, cuando venga el arrebatamiento, cuando venga Jesucristo en segunda venida, Dios os está guardando. Hasta entonces, vosotros estáis puestos para victoria, no para fracaso, pero tenéis que tener fe. Dice 6, en el cual
vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hermanos, ya os lo aviso, vais a ser afligidos, vais a pasar pruebas, y las pruebas tienen un principio y tienen un final. No te creas que Dios no ha puesto final a la prueba que tú estás pasando, porque tiene un principio, pero también tiene un final. ¿Vale? 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, es probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mira, si te duele, te duele. O sea, es que no es así. Si lo estás pasando mal, lo estás pasando mal. No vamos poniéndonos, tapando el sol con un dedo, ni vamos poniéndonos anteojeras. Si lo estamos pasando mal, lo estamos pasando mal. Pero dice que transformes eso en alabanza. Porque la alabanza está centrada en Dios, no está centrada en que nos vaya bien las cosas. Señor, yo te alabo. No tengo un duro, yo te alabo. Tengo montones de problemas en mi casa, yo te alabo. Este compañero de trabajo no lo aguanto, pero yo te alabo, que tú eres amor. Me das amor para amarle. Me das fuerza, Señor, en medio de mi debilidad. Y dice el versículo 8, 9 y 10. ¿A quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Anticipa la bendición que viene. Gózate ya. Mira, orar no es simplemente decir, dame, solucióname. Dale gracias a Dios. Dar gracias a Dios tiene un poder tremendo. Dar gracias por lo que no has recibido. Gracias por la sanidad que no tienes. Gracias porque tu familia todavía no es salva. Gracias por ese trabajo que todavía no tienes. Gracias por esa dificultad con la que estás pasando, Señor. Gracias. Te doy gracias, Señor. Te amo. Tú tienes el control de toda esta prueba. Y dice el 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Al final estamos peleando por nuestra alma. No porque, es verdad, que si Jesús nos ha salvado, que es por gracia, pero seguimos peleando para que no volvamos atrás, para que lleguemos al final de la meta, porque es una lucha en la que estamos. Y el último versículo, antes de acabar, en segunda de Pedro 1, 7 al 10. Vamos al siguiente libro, primera de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 7 al 10, dice, vamos a el 4, perdona, desde el 4, por medio del cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Las tienes aquí. Tienes que conocer las promesas, las tienes aquí, para que por ellas seamos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción de ese mundo que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tienes promesas para huir de la corrupción de este mundo. Ellas te van a ayudar a salir de toda esa corrupción, de toda esa concupiscencia, todos esos deseos que no son los de Dios. ¿Vale? El 5. Vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Cuál es la actitud que Dios nos pide? Diligencia. Es decir, esfuerzo. Por eso mismo añadid a vuestra fe virtud. ¿De qué sirve de verdad creer lo correcto, tener la teología correcta y no tener una vida de virtud? Como vemos a algunos hermanos, pastores o iglesias o lo que sea, que le van dando patadas a la Biblia en su conducta. A la fe hay que añadirle virtud, es decir, coherencia y consecuencia. Porque si tú predicas una cosa y luego haces lo contrario, pues es algo incoherente, es decir, que te falta un tornillo, lo estás viendo en la cabeza, inconsecuente, porque, a ver, no puedes hacer lo contrario de lo que estás predicando, ¿vale? A la fe, virtud, la virtud, conocimiento. Si Dios quiere que conozcamos la palabra. A veces hay iglesias, unas iglesias se van a un extremismo, todo el estudio, todo memorizar, todo teología. Bueno, claro que está bien. Pero otras se van al otro extremo. No, aquí todo, más que canta, baila y salta y de todo. No. Tiene que haber un equilibrio. Conocer, hacer, sentimiento y información.
A la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio. El dominio propio lo pones tú. Es decir, muchas veces, sobre todo con la lengua es un mundo de maldad, pero tremendo. Muchas veces nuestra lengua se acelera y tal, y tenemos que ponerle bozal, como dice Santiago 3, tenemos que ponerle freno como los caballos, pegarle un tirón y decir, cállate, no hables más de la cuenta, que vas a meter la pata. Se pierde, la unción de Dios se pierde por la lengua, ¿eh? Muchas veces decimos cosas que el Espíritu Santo se queda así pensando y diciendo, pero hijo mío, por favor, límpiate un poco la boca antes de hablar, porque estás metiendo la pata. Entonces, dominio propio, paciencia. ¿Qué es la paciencia? Tener paz en medio de la tormenta. Es una ciencia, totalmente. En medio de la tormenta, tener paz, pues es algo que el Espíritu te enseña. La paciencia, piedad, es decir, ese afecto por las cosas de Dios. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Al final, ¿cuál es la marca del cristiano? No es ser un teólogo así con la cabeza así de grande, sino el amor. El que una persona venga y sienta ese amor real y genuino de parte de Dios, o que lo te vea en la calle hablando de Jesús y sienta ese amor, eso es el Evangelio. Esa es la marca de un cristiano, la señal de un verdadero cristiano, el amor. Y ya termino con esto que dice 8 y 9, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Dios no quiere gente ociosa, quiere gente laboriosa, diligente. El 9. Y con este terminamos. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiéndose olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Que el Señor nos libre a falta de diligencia, a tener ceguedad y a no añadir toda esa serie de cosas. Vamos a cerrar los ojos.